Mi hermanastra se hizo pasar por mí para atacar a mi padre y que le deje toda la herencia, pero años más tarde es ella la que se queda sin nada. Mi nombre es Hallie y tengo 28 años. Mi vida dio un giro inesperado hace 4 años, cuando mi hermanastra Lisa arruinó mi vida al incriminarme y lograr que me excluyeran del testamento familiar. Para darte un poco de contexto, mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña. Su divorcio fue complicado porque mi mamá engañó a mi papá con su mejor amigo, Paul. Fue una traición enorme que sacudió a nuestra familia y nos lastimó a todos. Yo era solo una niña cuando decidieron separarse y seguir caminos diferentes. Con el tiempo, pude ver que lo que pasó dejó profundas cicatrices en el corazón de mi papá. Fue muy difícil para él y nunca superó realmente el dolor de la traición de mi mamá. Él no hablaba mucho al respecto, pero se notaba que era un tema delicado. La forma en que se veía y actuaba cuando mencionaban el nombre de ella hablaba por sí sola sobre el dolor que sentía. Los recuerdos de su matrimonio fallido moldearon la actitud de mi papá no solo hacia mi mamá, sino en cómo él manejaba las relaciones en general. Probablemente, ahora puedas entender por qué me volví tan protectora de mi papá mientras crecía. Cuando empecé a entender lo que mi madre había hecho sin conocer toda la historia, la ira alimentó mis emociones y culpé directamente a mi mamá por desintegrar a nuestra familia. No estaba orgullosa del hecho de que mis padres estuvieran divorciados. Por lo tanto, cada vez que veía a mi mamá con Paul, mi resentimiento seguía creciendo. El golpe final llegó un día cuando ella soltó la bomba de que iba a casarse con Paul. Continuó contándome felizmente cuánto se amaban y cómo estaba emocionada de que yo fuera la dama de honor en la boda. Pero todo lo que sentí fue una furia hirviente dentro de mí. No quería que mi mamá se casara con Paul. Imagina ser una adolescente lidiando con el divorcio de tus padres y luego enterarte de que tu mamá se va a casar con su mejor amigo. Con solo 13 años, comencé a rebelarme como cualquier otro adolescente, enfrentando esta situación familiar complicada. La frustración y la ira se desbordaron en mi vida escolar, donde empecé a faltar a clases y a juntarme con malas influencias, lo que eventualmente me metió en problemas. Era un completo desastre, y mi intento de rebelión solo añadió más caos. Sabía que mi papá también estaría herido cuando se enterara de las noticias, y no podía soportar verlo sufrir más. Llegó un punto en el que mi mamá, al ver cómo las cosas se desmoronaban para mí, decidió llevarme a nuestra terapeuta familiar, Sara, para intentar resolver este lío. Inicialmente, odiaba la idea de ir a terapia, pero no tenía idea de cómo esas sesiones eventualmente cambiarían mi vida para siempre. Con el paso de los días, empecé lentamente a abrirme con Sara sobre cómo me sentía hacia mi mamá, mostrando mi resentimiento. Sara decidió invitar a mi mamá a unirse a mí en la terapia para que pudiéramos trabajar juntas en el problema. Fue entonces cuando mi mamá comenzó a abrirse conmigo acerca de por qué realmente engañó a mi papá. Verás, yo sabía desde que tenía memoria que mi papá tenía problemas con la bebida, pero lo que no me daba cuenta era que su alcoholismo no era solo un hábito inofensivo. Aparentemente, lo convertía en alguien irreconocible. Cuando mis padres estaban casados, mi papá llegaba a casa todas las noches completamente borracho y descargaba todo su estrés laboral verbal o físicamente sobre mi mamá. Aunque al día siguiente se disculpaba profusamente cuando estaba sobrio, las marcas en el rostro y el cuerpo de mi mamá contaban una historia muy diferente. Esto continuó ocurriendo todas las noches y gradualmente empeoró cada vez más. Como puedes imaginar, el impacto en la salud física y mental de mi mamá fue devastador. Ella no tenía padres a quienes acudir en busca de ayuda, y la familia de mi papá se negaba a intervenir. En un intento desesperado por salvar lo que quedaba de nuestra familia, ella trató de conseguir ayuda para mi papá con su problema de alcoholismo. Tristemente, él rechazaba tercamente cualquier apoyo, optando por ahogarse en la botella cada tarde. Su comportamiento se convirtió en un calvario diario, una rutina, y solo se calmó cuando mi mamá descubrió que estaba embarazada de mí. Mientras mi papá estaba encantado con la noticia, mi mamá estaba aterrorizada ante la idea de traer a un hijo a este ambiente. Frente a la dura realidad de que mi papá no estaba dispuesto a cambiar, ella estaba desesperada por encontrar a alguien que escuchara sus problemas. Aquí es donde entró en escena Paul, el mejor amigo de mi papá. Ella comenzó a compartir sus luchas con él, no esperando que él arreglara las cosas, sino buscando simplemente a alguien que la entendiera. Paul se sorprendió por lo que mi papá le estaba haciendo pasar. Aunque sospechaba algo debido al temperamento violento de mi papá mezclado con sus hábitos de bebida, mi mamá y Paul gradualmente se convirtieron en amigos, y con el tiempo, parecía que se enamoraron. Después de que yo nací, mi mamá y Paul tomaron la difícil decisión de huir juntos. Así fue como mi papá descubrió que su mejor amigo estaba involucrado con su esposa. Intentó suplicarle a mi mamá que regresara con él, pero ella se negó. Mi mamá le contó cómo había intentado varias veces durante años hacerle entender que su problema con el alcohol la aterrorizaba, pero él tercamente se negaba a aceptar sus errores y cambiar. Ella se mantuvo firme en su decisión y eventualmente solicitó el divorcio. A medida que crecía, solo conocía su versión de la historia,
que mi mamá lo había engañado con su mejor amigo, y la tomé como verdad. Mi mamá, por amor hacia mí, me protegió de las duras realidades de su pasado. Ella tomó la decisión consciente de nunca discutir lo que mi papá le había hecho pasar, con el objetivo de preservar mi inocencia. Era su manera de mantenerme alejada de la dolorosa verdad oculta tras puertas cerradas, una verdad que solo pude descubrir gracias a nuestras sesiones de terapia. Al principio, cuando supe de esto, naturalmente estaba escéptica sobre lo que mi mamá revelaba. Sin embargo, cuando ella me mostró fotos y pruebas que había recopilado a lo largo de los años de su relación, me quedé sin palabras. Aprender esta verdad destrozó la imagen que tenía de mi familia. Me preguntaba por qué ella nunca presentó cargos o mencionó estos problemas durante el divorcio. Ella explicó que no deseaba nada de mi papá, solo quería que él saliera de su vida. Ella había encontrado su felicidad con Paul y no quería castigar más a mi papá. La única razón por la que permitió que mi papá siguiera viéndome mientras crecía fue porque no quería que creciera sin mi padre, a pesar del dolor que mi papá le había causado. Mi mamá me dejó muy claro que mi papá nunca me había hecho daño de ninguna manera. Sabía que esto era cierto, ya que mi papá siempre había sido solidario y amoroso conmigo. Mi mamá no quería que albergara ningún resentimiento hacia él. También reconoció su propio error al enamorarse del mejor amigo de mi papá, lo cual lo lastimó profundamente. Después de descubrir la verdad sobre los problemas de mi mamá, nuestra relación comenzó a sanar y la ira que una vez me consumió comenzó a desvanecerse. Con el tiempo, empecé a comprender más profundamente su decisión de dejar a mi papá. Cuando mi mamá finalmente encontró el valor para compartir sus planes de boda con Paul a mi papá, él lo sintió profundamente. Yo estuve a su lado, ofreciéndole consuelo mientras lidiaba con la noticia. Papá decidió dar un paso valiente buscando terapia, esforzándose por cambiar y ser una mejor persona. Después de meses de asesoramiento, parecía haber comprendido los errores que cometió y extendió una sincera disculpa a mi mamá. Dejando completamente el alcohol, se esforzó por reconstruir no solo a sí mismo, sino también para fomentar una conexión saludable con mi mamá y Paul. Decidí nunca revelarle a mi papá que mi mamá me había confiado la verdadera historia detrás de su divorcio, ya que no quería cargarlo con culpa y remordimiento adicionales. A lo largo de los años, he sido un apoyo constante para mi papá, animándolo a volver a salir y encontrar una pareja. Así fue como cruzó caminos con Talia, su actual esposa y mi madrastra. Talia, que estuvo casada antes, tiene una hija llamada Lisa. Al principio, Lisa y yo nos llevábamos bien a pesar de nuestra diferencia de edad de 2 años. Sin embargo, nuestra relación comenzó a deteriorarse cuando descubrí lentamente su habilidad para la manipulación. Demostró ser una maestra del engaño, transformando cualquier situación a su favor, ya sea mintiéndole a nuestros padres para evitar castigos o engañando a completos extraños. Las habilidades manipulativas de Lisa no conocían límites. Podría contar innumerables historias de cómo manipulaba a todos a su alrededor. Sin que nadie se diera cuenta, para darte un ejemplo, un día, cuando estaba visitando a mi papá, llevaba puesto un prendedor que mi abuelo me había regalado antes de fallecer. Estaba muy orgullosa de él y apreciaba mucho ese objeto de la familia. Lisa, intrigada por su belleza, comenzó a insistir en que podía tomarlo prestado para su próxima graduación, pero yo me negué. Lisa comenzó a llorar, insistiendo en que éramos hermanas, por lo que debería aprender a compartir cosas con ella. Talia trató de mediar, instándome a dejar que Lisa lo tomara prestado por un día y prometiéndome que no pasaría nada malo con mi prendedor. Sin embargo, me mantuve firme en mi decisión y mi papá me apoyó, entendiendo mi vínculo emocional con el prendedor. Esa noche, mientras dormía en la casa de mi papá, Lisa aprovechó la situación y robó mi prendedor. Al día siguiente, cundió el pánico cuando no se encontró el prendedor. Mi papá, Talia y yo dimos vueltas a la casa para encontrarlo. Para mi sorpresa, el prendedor fue descubierto enterrado en el patio trasero. De reojo, vi a Lisa sonriendo ligeramente hacia mí, y esto me enfureció completamente. Cuando expresé mis sospechas a mi papá de que Lisa estaba detrás de esto, él desestimó la acusación, atribuyendo el incidente al perro. Mi papá me dijo que no podíamos culpar a Lisa sin pruebas. Este incidente marcó el comienzo de mi realización de que la manipulación de Lisa iba más allá de simples palabras, permeando en sus acciones e influenciando a quienes la rodeaban. Dejé de hablarle por completo después de esto y la evité siempre que visitaba a mi papá. Conforme crecimos y eventualmente fuimos a la universidad, vi a Lisa cada vez menos. Obtuve una beca completa para la universidad y disfruté mis días universitarios, haciendo nuevos amigos, explorando diferentes clases y saboreando la libertad de la juventud. Durante una pausa de Navidad, cuando estaba de regreso en casa de mamá, mi papá me invitó a cenar, insistiendo en que tenía algo importante que discutir. Me advirtió que Lisa también se uniría a nosotros, y a regañadientes, acepté su invitación. Durante la cena, mi papá nos informó que estaba actualizando su testamento, haciendo provisiones para la finca familiar y quería incluir a Lisa. Explicó que yo, como su hija,
heredaría el 80% de la finca, mientras que el 20% restante estaba designado para Lisa. La habitación quedó en silencio y percibí el descontento de Lisa. Inmediatamente, cuestionó por qué recibía menos, pero mi papá aclaró que había discutido esto con Talia y el padre biológico de Lisa antes de tomar esa decisión. En ese momento, Talia aclaró que ella y el padre de Lisa dejarían toda su herencia e inversiones a Lisa, asegurando su seguridad financiera, ya que la situación financiera de mi mamá no era tan buena, y yo no era la hija biológica de Paul. Mi papá quería que yo tuviera el 80% de su finca para mi estabilidad. Lisa mostró una expresión de desagrado durante toda la cena, claramente molesta con la discusión. El resto de la cena fue bastante tranquila y decidí mantenerme al margen, evitando cualquier confrontación. Después de la comida, cada uno tomó su camino y el tema no se volvió a tocar. De vuelta en la universidad, un día estaba ocupada trabajando en mis tareas cuando recibí un enlace de mi papá con un mensaje que decía: ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba confundida y abrí el enlace para ver que alguien me había suplantado, usando una de mis fotos como foto de perfil, y había publicado un post perturbador en el muro de Facebook de mi papá. En el post, esta persona describía cómo mi papá solía abusar de mi mamá y era una persona terrible. El post incluso incluía detalles de su matrimonio que eran absolutamente impactantes y completamente falsos. El post terminaba con la persona que se hacía pasar por mí, escribiendo cómo deseaba que mi papá estuviera muerto para poder vivir de su herencia. Llamé a mi papá inmediatamente, pero tan pronto como descolgó, comenzó a gritarme. No podía entender por qué había publicado esas cosas horribles sin hablar con él primero. Traté desesperadamente de explicarle que no era mi cuenta y que nunca diría esas cosas. Sin embargo, él señaló que la foto de perfil coincidía con la mía, lo que hacía difícil para él creer lo contrario. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de amigos, familiares y colegas que habían visto el post. Algunos estaban genuinamente impactados, creyendo la historia falsa. Le rogué que reportara el post y lo guié a través de los pasos para eliminarlo de su muro. Desafortunadamente, el daño ya estaba hecho, el post había sido compartido por otros que etiquetaron a mi papá. Algunos realmente creyeron en las acusaciones falsas y comenzaron a acusarlo de ser un maltratador de esposas. La noticia llegó a mi mamá, quien quedó en shock cuando me llamó. Me derrumbé en lágrimas explicándole que no fui yo, afortunadamente, ella me creyó. Sin embargo, la reacción con mi papá fue intensa. Se negó a hablarme sin importar cuánto intentara. Insistía en que lo había avergonzado al traer algo de su pasado que ahora afectaba su presente. En los días siguientes al incidente, aprendí de mi mamá que había decidido eliminarme de su testamento, a pesar de sus súplicas de reconsideración. Insistió en que si podía manchar su reputación hasta ese punto y yo no tenía derecho a su dinero. Aunque no me importaba el dinero, estaba decepcionado de que mi papá no me creyera. Mientras enfrentaba las repercusiones de mi ruptura con mi papá, Lisa me envió un emoji sonriente de la nada. Mis ojos se abrieron de par en par de shock al darme cuenta de que fue Lisa quien estuvo detrás de la publicación. Verás, cuando Lisa y yo éramos cercanas, de niña ingenua le confié la verdadera razón del divorcio de mis padres. Rápidamente, me di cuenta de que ella había utilizado esta información, añadiendo mentiras adicionales para orquestar mi exclusión del testamento de mi papá. Estaba más que enfurecida e intenté comunicarme con mi papá varias veces, tratando de revelar la verdad, pero como siempre, él no me creyó. Con solo un mensaje de Lisa acusándome de evitar responsabilidades, seguí rogándole que viera la verdad, pero me rendí cuando vi que estaba decidido. Pude entender cuánto le dolía y decidí darle su espacio, esperando que algún día se diera cuenta de que no fui yo. Podría haber intentado comunicarme con Talia al respecto, pero sabía que, como mi papá, nunca me creería sobre su propia hija sin más pruebas. En los últimos 4 años, mi papá y yo hemos perdido todo contacto a pesar de los múltiples intentos de mi mamá por reconciliarnos. Esto también provocó conflictos entre mis padres, ya que mi mamá me creía a mí, mientras que mi papá no. Las acciones engañosas de mi hermanastra no solo cortaron mi relación con mi papá, sino que también me privaron de un lugar en el testamento familiar. A pesar de estos desafíos, me gradué de la universidad y actualmente trabajo como ingeniera de software. Extrañaba a mi papá todos los días y deseaba que las cosas fueran diferentes, pero a través de la terapia, he llegado a darme cuenta de que esto no era algo que pudiera controlar, así que he hecho las paces con ello. Avancemos hasta el mes pasado, y parece que el karma finalmente alcanzó a Lisa. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Lisa fue arrestada por fraude con tarjeta. Ingeniosamente había solicitado una tarjeta de reemplazo haciéndose pasar por su madre, Talia, y aprovechando esta tarjeta se embarcó en un extravagante derroche de compras, agotando miles de dólares de la cuenta de Tanya. Talia se volvió sospechosa y contactó al banco. El banco reveló que Talia había solicitado una tarjeta de reemplazo unos meses antes debido a un presunto robo. El banco, al rastrear la tarjeta, alertó rápidamente a la policía, lo que llevó al arresto rápido de Lisa mientras Talia y mi papá se apresuraban a la comisaría.
Quedaron en shock al descubrir que Lisa era la autora, mientras la verdad detrás de los engaños de Lisa se desenredaba y ella no pudo inventar excusas para robar dinero a su propia madre. Mi papá rápidamente se dio cuenta de que si ella era capaz de hacer esto, era capaz de hacer cosas peores. Por lo tanto, se negó a pagar su fianza hasta que ella le contara todas las otras cosas maliciosas que había hecho, impulsado por el miedo a enfrentar el tiempo en la cárcel. Finalmente, Lisa confesó haber creado una cuenta falsa en Facebook en mi nombre y haber publicado ese contenido malicioso hace 4 años. Mi papá quedó en estado de shock, por decirlo menos. Mi mamá, informada por mi papá de esta verdad impactante, se comunicó conmigo para ofrecerme apoyo y asegurarme que todo estaría bien, y mi papá finalmente reconoció sus errores y vio la verdad. Desde entonces, mi papá ha estado buscando desesperadamente mi perdón, y aunque una parte de mí está aliviada de que finalmente me crea, siento una punzada de tristeza también. Es desalentador que él haya sido tan rápido en descartarme de su vida basándose en una publicación de la que ni siquiera fui responsable. Mi mamá me ha estado animando a perdonarlo y haciéndome sentir culpable por no responder a sus intentos de reconciliación. ¿Soy yo la culpable si no perdono inmediatamente a mi papá y lo hago trabajar más duro para obtener mi perdón, ya que él fue quien me excluyó de su vida y su testamento hace 4 años? Actualización 1. Tengo mucho que compartir sobre algo realmente significativo que ocurrió recientemente. Sé que ha pasado un tiempo desde mi última actualización, y esta es bastante importante. Se trata de la visita de mi mamá después de mucho tiempo separadas. Con mi ajetreado horario de trabajo, no nos habíamos visto en unos 6 meses, así que esta visita era realmente necesaria para ambas. Principalmente, quería que ella viniera porque necesitaba tener una conversación seria sobre algunos problemas familiares persistentes, especialmente en relación con mi papá. Para aquellos que no estén al tanto, las dinámicas en mi familia han estado tensas, especialmente debido a una situación con mi papá, un miembro de la familia llamado Lisa, y muchos malentendidos y sentimientos heridos. Aquí está la situación. Mi papá y yo tuvimos una gran pelea debido a algo que él creía que yo había hecho, una creencia alimentada por Lisa. Lisa ha sido una figura problemática en mi vida durante muchos años, causando frecuentemente drama y difundiendo mentiras. Recuerdo incidentes de mi infancia vívidamente donde la manipulación de Lisa era evidente como el día. Sin embargo, mi papá consistentemente eligió pasar por alto su comportamiento manipulador a pesar de todas las pruebas. Mi papá se negaba a ver la verdad, lo cual ha sido increíblemente doloroso. Durante la visita de mi mamá, finalmente me abrí sobre cuánto me habían herido las acciones de mi papá y su insistencia en creer a Lisa en lugar de a mí. Le conté casos específicos del pasado para ilustrar la naturaleza engañosa de Lisa, esperando que mi mamá entendiera la magnitud de los problemas continuos. Le expresé cuánto agradecía su apoyo, siempre me ha creído y me ha apoyado, especialmente cuando mi papá efectivamente me dio la espalda. Pero la conversación tomó un giro más profundo cuando le expliqué que, aunque apreciaba su apoyo, no estaba lista para simplemente perdonar y olvidar todo con mi papá. Las cicatrices emocionales por sentirme abandonada eran profundas, y confesé que me había tomado años empezar a sanar. Le dije que mientras trabajaba en mí misma, tenía que prepararme para la posibilidad de que mi papá nunca entendiera realmente o aceptara la realidad de lo que Lisa había hecho. Recientemente, mi papá empezó a comunicarse más frecuentemente, bombardeándome con llamadas y mensajes queriendo reparar nuestra relación. Aunque parte de mí estaba entusiasmada por este cambio repentino, también sentía que era demasiado pronto. Al ver el dolor y el conflicto que esto me causaba, mi mamá se quebró. Fue un momento profundamente emocional mientras ambas llorábamos y nos abrazábamos. Se disculpó por cualquier presión que pudiera haber añadido inadvertidamente al insistir en la reconciliación antes de que yo estuviera lista. Prometió respetar mis sentimientos y límites en el futuro, e incluso se ofreció a hablar con mi papá, pidiéndole que respetara mi necesidad de espacio y tiempo. Después de esta conversación, pasamos el resto de su visita tratando de disfrutar nuestro tiempo juntas lo más posible. Visitamos museos, asistimos a varias exposiciones de arte e incluso la llevé a hacer un recorrido por mi edificio de oficinas. Fue maravilloso verla radiante de orgullo y alegría. Verla sonreír así realmente me hizo sentir mucho mejor. Me recordó la fuerza de nuestro vínculo y su amor y apoyo incondicional. En resumen, la visita no solo fue una oportunidad para reconectar, sino también una experiencia terapéutica para mí. Me ayudó a darme cuenta de la importancia de enfrentar los problemas familiares abierta y honestamente, y reafirmó el sistema de apoyo que tengo en mi mamá. Estoy increíblemente agradecida por su comprensión y por todos los buenos momentos que compartimos durante su estadía. Actualización 2. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización, unos cuantos meses, y he notado una oleada de mensajes directos preguntando por las últimas novedades de mi vida. Así que pensé que era hora de sentarme y ponerlos al tanto de lo que ha estado ocurriendo recientemente. No ha cambiado mucho desde la última vez que hablamos, pero ha habido un cambio notable en la forma en que mi papá y yo nos hemos estado comunicando, lo cual vale la pena mencionar.
En lugar de las llamadas y mensajes frecuentes que solían dominar nuestras interacciones, mi papá ha cambiado de estrategia. Ahora me envía correos electrónicos semanales. En estos correos, me cuenta cómo fue su semana, pero lo más interesante es que dedica una buena parte del correo a rememorar los días cuando yo estaba creciendo. Habla de sus recuerdos favoritos conmigo, como los momentos en que íbamos de viaje en familia o simplemente los momentos cotidianos que compartíamos. Aunque es muy bonito leer sobre esos tiempos, también es un poco triste. Me hace preguntarme cómo dejamos que los malentendidos crearan una grieta tan grande entre nosotros. A través de sus correos electrónicos, también he descubierto algo bastante significativo sobre Lisa. Resulta que empezó un tratamiento obligatorio de terapia. Esto es bastante importante considerando todos los problemas que han surgido por sus acciones en el pasado. En cuanto a Talia, consideró presentar cargos contra Lisa, pero finalmente decidió no hacerlo después de que Lisa prometió cambiar. Tengo que decir que soy bastante escéptica, dado el historial de Lisa, pero por el bien de mi papá y todos los demás en su familia, realmente espero que esta vez logre enderezar las cosas. Para lidiar con todo esto, he seguido con mis sesiones de terapia, las cuales han sido increíblemente útiles. Estamos desentrañando todas estas emociones complejas e intentando darle sentido. Parece que mi papá realmente está lamentando cómo ocurrieron las cosas entre nosotros. Mi terapeuta me ha estado animando a considerar la idea del perdón, a lo cual estoy abierta pero con algunas reservas. Aunque estoy dispuesta a perdonar, no estoy dispuesta a olvidar el pasado y las lecciones que me ha enseñado. Estoy decidido a establecer límites más fuertes para asegurarme de que si reconstruimos nuestra relación, no caigamos en viejos patrones dañinos. A medida que se acerca el año nuevo, he hecho algunos planes que me ponen nerviosa pero también emocionada. Voy a volar de regreso a la casa de mi mamá para visitarla. Mientras esté allí, estoy considerando seriamente contactar a mi papá. Siento que tal vez es hora de probar las aguas y ver si hay una oportunidad para comenzar a reconstruir lo que se rompió. Es una perspectiva desalentadora porque han ocurrido tantas cosas y las emociones han sido tan intensas, pero creo que podría ser necesario para ambos si queremos avanzar. Muchas gracias a todos por su apoyo continuo y por sus mensajes llenos de cariño. Han sido un faro de apoyo y consuelo en momentos realmente difíciles. Prometo mantenerlos actualizados a medida que las cosas progresen, especialmente con mi próxima visita a casa y la posible reunión con mi papá. Actualización 3. Finalmente, me reuní con mi papá, como mencioné anteriormente. Decidí que era hora de enfrentarlo sobre todo lo que había sucedido hace 4 años. Lo invité a tomar un café porque quería tener una conversación a solas con él. Cuando llegó el día, nos encontramos en un café local, el ambiente tenso. Mi ansiedad estaba en su punto máximo al verlo en persona después de tanto tiempo. Mi papá me abrazó cálidamente, pero yo permanecí estoica cuando nos sentamos. Él me miraba con una mezcla de arrepentimiento y anhelo, y comenzó a disculparse. Sus palabras estaban llenas de sinceridad mientras reconocía el dolor que causó al no creerme y al apartarme de su vida. Abriéndose, compartió cómo el conflicto generado por la publicación le afectó profundamente. Amigos, familiares y compañeros señalaron con el dedo, manchando su reputación. Estaba profundamente decepcionado y avergonzado de cómo se había comportado con mi mamá y deseaba poder haberlo cambiado. Sentía que había pagado su penitencia. Él compartió que cuando nací, sintió la responsabilidad de ser un mejor hombre por mí, y trabajó incansablemente para lograrlo. Sin embargo, cuando surgió la publicación, lo sacudió hasta el fondo, haciéndole dudar de cómo realmente me sentía acerca de él. No tenía idea de que yo estaba al tanto de lo que había ocurrido entre él y mamá. Su gran decepción se debió al hecho de que yo no había discutido directamente esto con él, sino que elegí publicarlo en redes sociales. Al venir de una generación diferente, no estaba al tanto de que las personas podían hacerse pasar falsamente por otros en línea. La información detallada de la publicación lo llevó a creer que genuinamente provenía de mí, dejándolo completamente desconcertado. En este punto, interrumpí, revelando que mi mamá me había confiado su pasado durante nuestras sesiones de terapia. Sin embargo, elegí no confrontarlo antes, no queriendo revolver el doloroso pasado. Desafortunadamente, compartí esta información con Lisa, quien la utilizó manipulativamente en mi contra. Viéndolo expresar remordimiento, lágrimas brotaron de mis ojos, dándome cuenta del peso de su confesión. En nuestra conversación, mi papá también reveló que al descubrir el engaño de Lisa, actualizó rápidamente su testamento. Sorprendentemente, decidió legar toda su herencia a mí. Aunque no había pensado mucho en su testamento, el gesto mismo se sintió como una validación significativa. Significaba que mi papá finalmente me creía a mí y Lisa no podía manipularlo más. Él continuó rogándome perdón, prometiendo que nunca más permitiría que nadie se interpusiera entre nosotros. La sinceridad en sus ojos era innegable. Decidí dejar el pasado atrás y lo abracé,
dando un paso tentativo hacia la reconstrucción de lo que una vez fue una relación destrozada. Desde nuestra conversación, mi papá ha expresado consistentemente un profundo arrepentimiento y ha trabajado activamente para reparar nuestra tensa relación. Está encantado con la reconciliación y con frecuencia extiende invitaciones a cenar, que agradezco sinceramente, pero no he aceptado aún. Talia, la mamá de Lisa, se ha puesto en contacto conmigo, ofreciendo una disculpa sincera por las acciones de su hija. A pesar del pasado, no albergo sentimientos negativos hacia Talia, ya que ella también fue víctima del comportamiento manipulador de Lisa. Pero por ahora, solo voy a tomar esto con mucha calma. No es que se puedan reparar 4 años de dolor con algunas disculpas y algunas charlas. Actualización 4. Esta actualización es para hablar un poco sobre mi relación actual con mi papá, ya que han pasado 2 meses desde mi última publicación, y para contarles algo más sobre Lisa. Para empezar, con mi padre nos comunicamos una vez a la semana, pero por ahora solo por correo electrónico. Él me escribe cómo va su vida y todas esas cosas, pero yo contesto lo justo y necesario. Se siente raro, porque a pesar de que él se ha disculpado y ha tenido gestos conmigo, como incluirme en su herencia, todavía me cuesta mucho perdonarlo completamente. Pero bueno, supongo que esto lleva tiempo y no es que de un día para otro podré perdonarlo sin más y que todo vuelva a ser como antes. Mi único temor es que nunca lo pueda hacer, pero es algo en lo que estoy trabajando en terapia. Al menos ahora tenemos comunicación y hemos dado un paso hacia la reconciliación. Por otro lado, la segunda parte de esta actualización tiene que ver con mi hermanastra, Lisa, de la cual tengo noticias gracias a mi papá. Para empezar, el padre de Lisa iba a dejar toda su herencia a ella en un principio, pero después del problema con las tarjetas, y otras cosas que sucedieron entre Lisa y su padre, él decidió también cortarla de su herencia. Además, su padre tiene otro hijo con otra mujer ahora, y ha cambiado su testamento a favor de él. Así que eso es todo lo que tengo para comentarles en esta ocasión.